buenas tardes. Gracias por acompañarnos a esta celebración por los 30 años de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar de la Universidad de Guadalajara, con la mesa de diálogo del Boom al Trash, Nuevas Narrativas Latinoamericanas. Nos honran con su participación en esta charla la escritora colombiana Pilar Quintana. La escritora argentina Mariana Enríquez. El músico, locutor y periodista Alfredo Sánchez. Carla Alejandrina Planter Pérez, rectora del Centro Universitario de Los Altos. El escritor mexicano Julián Herbert. Así como la escritora mexicana Cecilia Eudave. Les invitamos ahora a presenciar el video conmemorativo por los 30 años de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. La Cátedra Julio Cortázar surge de una amistad importante entre dos grandes escritores latinoamericanos, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez, ambos admiradores de Julio Cortázar. El presidente Salinas instituyó dar becas a estudiantes, a maestros, pero también a figuras intelectuales como la de Carlos Fuentes, la de García Márquez, que aunque no era mexicana, era bastante o mucho muy mexicano. Ninguno de los dos querían recibirlas por lo que implica para un intelectual de la naturaleza de ellos, intelectuales críticos, como debe de ser un intelectual, el recibir apoyos o algo parecido por parte del poder. Estimaron que en la Universidad de Guadalajara había campo propicio para que ese proyecto cobrara realidad y se aterrizara en un centro académico que habría de acogerlo con especial esmero. En esos años, el licenciado Raúl Padilla era rector de la Universidad de Guadalajara y él, como promotor cultural que ha sido, me parece que también fue un factor muy importante en propiciar esa feliz confluencia, ¿no? Entonces, quizá deba yo de corregir y decir, había no dos amistades, sino tres. La de esos dos escritores con la amistad del licenciado Padilla y la admiración que los tres tienen por la obra de Julio Cortázar. Ajeno al tiempo, al espacio y a los paradigmas, el legado de Julio Cortázar trasciende incluso los propios confines de lo literario. Sus ideas, el atrevimiento de jugar con la lógica y de cuestionar lo que se consideraba incuestionable, no solamente han inspirado profundamente a generaciones de escritores, incluso han impulsado el pensamiento humano hacia todas direcciones. Así, no es extraño pensar que su obra y sus cavilaciones germinaron en la Universidad de Guadalajara, bajo la forma de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, creada en 1994 por el propio Carlos Fuentes y el escritor colombiano Gabriel García Márquez. La Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar fue uno de los pasos contundentes de la Universidad de Guadalajara, no solo para honrar la memoria del narrador argentino, sino sobre todo para reunir a los pensadores imprescindibles de la difícil transición hacia el siglo XXI. El prestigio de la Cátedra Julio Cortázar se debe a su nacedouro, de principio, ¿no? Podemos botar García Márquez, Carlos Fuentes, Raúl Padilla, la Universidad de Guadalajara, la ciudad de Guadalajara, y además
teníamos, repito también, un nombre maravilloso que ha sido siempre asociado a cátedra, Dulce Zúñiga. Dulce ha sido siempre leal, fiel, atenta. Yo creo que la cátedra Julio Cortázar, abierta en la Universidad de Guadalajara, se volvió de una gran importancia desde el principio, yo diría por dos razones fundamentales. Primero, por la calidad de los invitados y en segundo lugar, la libertad crítica que siempre distinguió a estas invitaciones, es decir, contraponer, contrapesar opiniones y ámbitos distintos de procedencia de los invitados. De manera que la cátedra se volviera un verdadero espacio del pensamiento crítico, de libertad crítica, que es lo que una universidad siempre debe amparar. La cátedra Julio Cortázar ha puesto a la universidad en el circuito internacional de las ideas, de la creatividad cultural e intelectual, por la calidad de los ponentes. Difícilmente se va a encontrar una cátedra en el mundo que haya tenido o que tenga los invitados del nivel, de la calidad que ha tenido la cátedra de Julio Cortázar. Y lo puedo decir con toda modestia porque en realidad la invitación siempre las hacían Carlos Fuentes y García Márquez. Lo hacían incluso personalmente. Yo me atrevo a decir que la cátedra es un referente para el mundo universitario. O sea, queridos amigos, nació la cátedra para ser un suceso. Y hay que luchar para que persista ese nombre y que siga adelante, que México jamás abandone la cátedra. Escucharemos a continuación el mensaje de José Trinidad Padilla López, coordinador general de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho respeto y admiración a los ponentes de esta tarde, así como a todas las y los invitados especiales a esta celebración de los primeros 30 años de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. La grandeza de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, especialmente después de ver un video como el que acabamos de ver, podría quizá nublarnos la vista y llevarnos a creer que nuestra única labor es la de preservar lo que ya hemos logrado, continuar haciendo lo mismo de manera descontextualizada, repetirnos quizá hasta perder relevancia. Desde que asumimos el cargo hace casi 15 meses, nuestro propósito al frente de esta cátedra ha sido, sí, preservar y propagar la admiración por nuestros logros pasados, pero sobre todo nos proponemos agregar y sostener una mirada doble. Primero, intentamos levantar los ojos con los pies siempre bien anclados en el presente para entender que nuestras preocupaciones e intereses se actualizan y desde ahí ensanchar el entendimiento de nuestra compleja realidad. Ampliar una mirada inclusiva acerca de nuevos temas que son de capital importancia para el pensamiento ilustrado contemporáneo. Junto a la literatura, las humanidades y la política, atisban ya también los intrincados laberintos de la ciencia y las tecnologías que conducen a los umbrales de un nuevo humanismo. Luego, insistimos en mirar hacia adelante, en anticiparnos, en incidir en nuestro futuro a través de la potencia de la imaginación crítica, de la reflexión comprometida que conduce a la acción. Hoy recordamos y honramos a quienes ya no están entre nosotros de manera física, pero están presentes en su legado y en la memoria colectiva que vibra con energía en estas evocaciones de nuestro presente cultural. El hermano mayor de la generación del boom latinoamericano, Julio Cortázar, los fundadores de la cátedra que lleva su nombre, Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, y también, desde luego, su primer coordinador, Raúl Padilla López. La dinámica de este evento
simboliza la actitud de la cátedra Julio Cortázar durante sus primeros 30 años y, estamos seguros, durante sus próximos 30 años también. Esta mesa de diálogo valora y actualiza la tradición, indaga de manera incisiva el momento que vivimos y especula sobre lo que nos espera. Por eso, con el ánimo de no alargar más el comienzo de la charla que nos ha reunido en este magnífico conjunto Santander, voy a ceder la palabra a Carla Planter y a Alfredo Sánchez, quienes sabrán moderar esta fiesta de manera extraordinaria. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos. Muchas felicidades. Es en el calor húmedo del fango que el espíritu del mundo prepara sus germinaciones y metamorfosis. Ítalo Calvino. Tres de los grandes exponentes del boom latinoamericano están relacionados con la creación de esta cátedra. Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes la fundaron en homenaje a Julio Cortázar. Nadie pone en duda que el boom marcó una época para la práctica de la escritura en Latinoamérica. A nadie tampoco se le escapa que en gran medida se trató de una etiqueta editorial que, entre otros, Carmen Balcells usó para proyectar globalmente nuestra literatura por primera vez. Con estas pocas certezas, a 49 años de la publicación de Terra Nostra, a 42 años del Nobel concedido a García Márquez, a 40 del fallecimiento de Julio Cortázar, a 30 de la fundación de esta cátedra, nos insertamos en un mundo desesperanzador e incierto. La escritura contemporánea ha volteado a ver, y nosotros con ella, hacia lo marginal, lo abyecto, lo desechable, el trash. De manera irónica, casi como una provocación, proponemos una etiqueta para englobar las notables escrituras de quienes hoy nos acompañan en esta conversación. Afiliación estética pasajera, grupo literario de unas horas, el trash espejea con su sonoridad monosilábica y su origen anglo la etiqueta que posicionó en el circuito internacional a nuestras escrituras latinoamericanas. Los escenarios, las temáticas, los personajes de nuestras autoras invitadas y de nuestro autor se interesan por lo precario, por lo insólito, por lo monstruoso, por el desperdicio de una sociedad en la que todo sucede fugazmente y en que la única certeza que existe es que no hay certezas. Nos da muchísimo gusto estar el día de hoy aquí con ustedes. Qué gusto ver este teatro lleno de todos y todas que se han dado cita para acompañarnos a celebrar estos primeros 30 años de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Yo quiero agradecer mucho a la cátedra particularmente y en lo personal a Dulce María Zúñiga la invitación para moderar esta mesa con 4 grandes escritores latinoamericanos, y también estoy doblemente contento porque me toca hacerlo con una querida amiga a quien quiero y admiro desde hace muchos años, que nos ha tocado estar en lides periodísticas y radiofónicas, mi querida Carla Planter. Alfredo Sánchez, muchísimas gracias también a todas y a todos ustedes que nos acompañan esta tarde en una fiesta, porque es lo que estamos haciendo, festejar los 30 años de una de las cátedras, yo me atrevería a decir la mejor cátedra que tiene la Universidad de Guadalajara, y vaya que tiene algunas de ellas por demás importantes. Y vamos iniciando la conversación y presentamos rápidamente a nuestras invitadas y a nuestro invitado, que ustedes conocen y han leído perfectamente, pero que no está por demás hacer un recorrido breve de su semblanza. Julián Herbert, mexicano, es autor de, entre otros, los libros Álbum Iscariote, Canción de tumba, La casa del dolor ajeno, Tráiganme la cabeza de Quentin Tarantino. Es coautor, junto con Diego Luna y Gael García Márquez, de la idea original de la serie de televisión La Máquina. Ha recibido premios nacionales e internacionales. Algunos de sus libros están traducidos al inglés, al francés, al portugués, italiano, alemán y turco. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y es vocalista de Los Tigres de Borges. Y también, es maravilloso el nombre, Los Tigres de Borges. Y también está
Mariana Enríquez. Ella es argentina, licenciada en Periodismo y Comunicación Social por la Universidad Nacional de La Plata y trabaja en Radar, el suplemento de arte y cultura del diario Página 12. Varios cuentos suyos se han traducido al inglés para publicaciones como The New Yorker, Granta, Freeman's, entre otros. Su libro de cuentos Las cosas que perdimos en el fuego marca una nueva época de éxito con lectores y críticos de todo el mundo, galardonada con el premio Ciutat de Barcelona y traducida a más de 30 lenguas. La novela Nuestra parte de noche ha ganado el premio Herralde de novela, el premio Celsius, el premio Kelvin 505 y el premio de la crítica. Por otra parte, Pilar Quintana, colombiana, es autora de 5 novelas y un libro de cuentos. Caperucita se come al lobo, Coleccionistas de polvos raros. Recibió el premio de novela La Mar de Letras. La perra, otra novela suya, ha sido traducida a 22 lenguas, ganó el premio Biblioteca de Narrativa Colombiana y su novela Los Abismos se llevó en el año 2021 el premio Alfaguara de novela. Es además la editora de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, un proyecto del Ministerio de Cultura de Colombia para rescatar y promover la literatura de las mujeres. Y finalmente Cecilia Eudave. Ella juega como local el día de hoy, es tapatía de la Colonia Moderna para más señas, es narradora y ensayista, profesora investigadora de la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus publicaciones como escritora destacan Registro de Imposibles, Bestiaria Vida, que ganó por cierto el premio de novela Juan García Ponce, Microlapsos, Al final del miedo, publicado por Páginas de Espuma, y la novela El verano de la serpiente, publicada por Alfaguara en 2022. Ellos son los 4 escritoras que nos acompañan el día de hoy. Y bueno, como este es un homenaje a la cátedra y un reconocimiento a sus creadores, vamos empezando, si les parece, con la relación que cada uno de ustedes tuvieron con este movimiento. Un movimiento en el que, por cierto, no figura en el canon ninguna mujer. Pero bueno, vamos, ¿de qué manera influyó en ustedes como lectores, como escritores, los autores del boom, particularmente a los que estamos recordando esta tarde? Y bueno, como la primera que tomó el micrófono fue Mariana, va. Por ansiosa me pasa eso. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes, todos escritores que admiro. Son 2 cosas diferentes para mí. Julio Cortázar es un escritor que en Argentina se lee en la escuela. Creo que eso es una gran ventaja para muchos de los que después quisimos ser escritores, porque empezás leyendo a un escritor muy anómalo. Yo, como saben, me inclino por la literatura de la imaginación, llamemos terror, fantástico, etc. Y Cortázar hacía eso. No siempre, no en todo, quizá no en las novelas, pero sí en los cuentos. Y entonces ser un cuentista argentino de género es el canon, cosa que es bastante… El canon argentino, no el canon latinoamericano. A mí lo que me ocurre con el boom latinoamericano son en general escritores que me gustan mucho, con quienes no tengo una relación de paternidad, o sea, no escribo en contra, ni a favor, ni con la sombra, ni nada que se le parezca. Ni siquiera me molesta demasiado la ausencia de mujeres, pero ¿por qué? Porque creo que le pertenecen a otra región, una región que está marcada por, yo diría, incluso un estado de ánimo que es muy diferente al que ocurre después de los años 70. El boom, que si uno lee hasta los escritores más oscuros del boom, Donoso, Onetti, Fuentes y García Márquez, aunque tenían una vitalidad diferente, creo, en su narrativa, una confianza en la literatura muy diferente. Son escritores de una Latinoamérica que se proyecta como una región
cultural, económicamente, socialmente, que va hacia un futuro mejor. Eso, yo los leo y siento eso, siento un optimismo, un vitalismo. Lo que ocurre después de las dictaduras y las grandes crisis económicas de los 70 y los 80, para mí es la total desintegración de cualquier tipo de gran narrativa latinoamericana. Y sobre todo lo que podríamos llamar el sueño latinoamericano. Deja de existir todo eso que venía sobre todo con la Revolución Cubana. Entonces quedan nuestros países desindustrializados, criminalizados, con las secuelas de las dictaduras, etc. Entonces la literatura que se hace después inevitablemente va a ser distinta. Va a ser distinta, más diversa. Y creo que, en mi opinión, el escritor que la marca a esa nueva etapa de la literatura es Roberto Bolaño. Incluso con un libro como Los Detectives Salvajes, que es un libro de voces, de diferentes voces, es un libro totalmente quebrantado con un final abierto de un chileno en México. O sea, ya es otro punto de vista. Yo a García Márquez y a Fuentes los leí y los leo con mucho placer, porque, insisto, no tengo una relación esa relación del parricidio, quiero decir, porque para mí es como pertenecen a otro momento histórico y psicológico, quiero decir. Pero Cortázar, en cambio, quizá por la cercanía o por la particularidad del Río de la Plata o por la absoluta heterogeneidad de su obra, lo siento un poco más cercano. Pero quizá porque es argentino, quizá porque incorporó el voceo, o sea, nuestra forma de hablar en literatura, y quizá porque es cuentista sobre todo, y no novelista. O sea, ya era un escritor, también era novelista, pero yo rescato más al cuentista. Era un escritor de distancias cortas, quiero decir, y a mí eso me influyó muchísimo. Bueno, retomo algo de lo que acaba de mencionar Mariana, pero para pasarle el balón a Julián, y tiene que ver con pues, esto que ha llamado Mariana esa región del boom que tenía en algunos de sus escritores, autores que tenían una postura política bastante clara. Lo mencionaba Mariana, el caso del interés por la Revolución Cubana, por ejemplo, tanto de García Márquez como de Cortázar, en fin. Hoy parece que ya no están tan claras estas posturas entre los escritores de la actualidad, en parte porque los contextos, como bien lo comentaba Mariana, se han transformado. Pero de cualquier manera la arena política obliga a veces a los escritores a tomar posturas. A veces hasta se les pregunta en entrevistas: ¿qué opinas sobre la guerra en Gaza, sobre la guerra en Ucrania? ¿Qué opinas sobre la probabilidad de que Trump llegue de nuevo a la presidencia de Estados Unidos? O sobre Milei, que ganó en Argentina, o aquí en México el hecho de que tengamos ahora una presidenta como Claudia Sheinbaum. Julián, ¿cómo se expresa en tu opinión todo ello dentro de la creación de las nuevas narrativas latinoamericanas que están en el subtítulo de esta mesa que nos convoca el día de hoy? Ya, hola, gracias por estar aquí. Me gustaría empezar un poco retomando esta línea sobre cómo llegas a ciertas lecturas. En mi caso, hoy estábamos visitando una biblioteca y claro, estábamos así enloquecidos porque como somos unos frikis, y yo era más friki todavía cuando era adolescente, entonces yo me formé en bibliotecas públicas de rancho y lo que había ahí eran los libros de Cortázar, Fuentes y García Márquez. Entonces yo como soy un nerd, yo decidí a los 18 años leer toda la obra de Fuentes y toda la obra de García Márquez en orden cronológico. Entonces es como una locura, pero también hay cierta ventaja para mí en ese sentido como lector, la de llegar a las obras menores. A mí me parece que uno de los temas con los autores del boom es justo, y creo que lo que dice Mariana tiene mucho que ver con el interés que podemos tener en Cortázar como cuentista, ¿no? Porque a mí lo que más me interesa de Cortázar es un libro que se llama Un tal Lucas, por ejemplo,
¿no? Que es precioso y que es básicamente un libro que me parece de lo más contemporáneo de su obra. O un cuento de García Márquez que se llama Un día de estos, que a mí me enseñó ese cuento en particular, cómo desplazar el punto de vista de tercera desde los ojos de un personaje a los del oponente, digamos, ¿no? Es un ejercicio espectacular de punto de vista. Entonces, una de las cosas que quisiera decir es que estos autores, para mí como lector y como alguien que quería escribir, fueron una gran escuela de técnica, más que una gran escuela política, social, más que incluso la invención latinoamericana. Para mí fue súper interesante aprender la técnica con unos güeyes que estaban formados en esas lecturas que además de algún modo leyeron mal. Y creo que eso es algo súper interesante para cualquiera de nosotros como lector, porque la habilidad de leer mal algo y de formarlo es lo que creo que le confiere profundidad, ¿no? Y en esa medida creo que leer al boom desde este momento, por eso yo no estoy tan de acuerdo con muchas de estas lecturas despectivas que se hacen del boom, porque creo que es gente que quiere leerlos bien, quiere leerlos como se debe, y entonces pues claro, si los lees como se debe son un poco de hueva. Tienes que leerlos mal, tienes que deformarlos, al menos esa es mi postura frente a esos libros, ¿no? En la medida en que uno puede deformar a García Márquez o a Fuentes o a Cortázar, su obra se vuelve mucho más interesante y mucho más cercana. De ahí esta conexión con el aspecto del pensamiento político contemporáneo. A mí me parece que justo la desinvención de Latinoamérica es parte del proceso del misreading que necesitan los autores, y esta reticencia que a veces tenemos al mundo político contemporáneo. Hoy que veníamos hacia acá hablábamos un poco de eso. Es una postura política. Hay una postura política seria en confrontar, darle un poco la espalda, como ese oxímoron del león en un capítulo del Quijote, en el que el Quijote va y él valerosamente quiere enfrentar a un león y le abre la jaula, y el león lo que hace es darse la vuelta y enseñarle las nalgas, ¿no? De pronto esa postura. Hoy, en esta semana, un día llegué a la Ciudad de México, el domingo pasado, y había un desayuno, y en el desayuno estaba alguien diciendo: ¡qué horror que hayan destruido el aeropuerto que se iba a construir, que era la obra más maravillosa! Y era como todo el odio, así una mesa concentrada de odio contra López Obrador. Y 3 horas después estaba en una comida, en un cumpleaños de una amiga muy querida, y todo era así como: es que López Obrador es tan maravilloso y encantador. Y yo digo, me voy a volver loco. O sea, es como esa esquizofrenia. Creo que para quienes escribimos es como interesante verla como tal, ¿no? Como una esquizofrenia. Entonces, en esa medida creo que es lo difícil de asumir las posturas políticas contemporáneas, es que están demasiado seguras de sí mismas. Yo no podría estar tan seguro de una postura política. Pilar, siguiendo la línea, yo te preguntaría, tú ni siquiera lo ubicas a García Márquez como el padre, lo ubicas como el abuelo, ¿no? Has dicho, ni siquiera es necesario cometer parricidio, ¿no? Y eso me permite distanciarme y desmarcarme. ¿Cómo te relacionas con el boom y cómo te relacionas ahora con él revisitándolo? Y siguiendo la línea que ha planteado Alfredo de lo político, evidentemente, considerando la distancia y el tiempo de los escritores del boom, en donde hay un compromiso y posturas políticas clarísimas de parte de algunos de ellos, ¿qué abordaje haces tú en tu literatura, si es que lo haces, para mover la discusión hacia aspectos más políticos y más de la actualidad? Para que no se me olvide la segunda parte. Si no te la recuerdo. Voy a anotar aquí una clave. Bueno, un poco creo que pasa en Colombia algo parecido a lo que pasa con Julio Cortázar en Argentina, y es que a García Márquez lo leemos en el colegio. Yo no recuerdo qué fue lo primero que leí de él, si fue 100 años de soledad, me parece que sí, pero voy a hablar de la novela más importante para mí de él, que fue Crónica de una muerte anunciada. Yo tenía 2 casas porque mis papás eran separados y mi papá tenía una gran biblioteca
como una biblioteca básica de cultura colombiana y latinoamericana, digamos. Entonces ahí yo tenía muchos libros. En la casa de mi mamá había revistas Vanidades, Hola, Condorito, Selecciones y 4 libros que eran Tus zonas erróneas, El vendedor más grande del mundo, y había una edición en cuya tapa había un muerto con una sábana y una mancha de sangre. ¿Recuerdan esa edición de Crónica de una muerte anunciada? Y a mí siempre era un libro absolutamente extraño en esa biblioteca. Yo siempre estaba leyendo, se me acabó en una de esas noches en las que estaba leyendo el libro que estaba leyendo. No podía ir a la casa de mi papá sino el fin de semana o al colegio donde tenía una gran biblioteca al día siguiente, y saqué ese libro, lo abrí y no dormí en toda la noche. Cuando llegué del colegio, dejé todo tirado y volví a empezar el libro y lo volví a terminar. Y yo creo que lo leí unas 8 veces seguidas. Para mí, Crónica de una muerte anunciada fue un libro fundacional porque en ese momento yo me dije, yo quiero hacer esto. Yo quiero escribir algún día una historia que obsesione a alguien como esta historia me obsesionó a mí. Y creo que estoy de acuerdo con Julián en entender este libro. Para mí fue una clase magistral de escritura creativa. Ahí está todo lo que un escritor tiene que aprender para contar una historia, ¿no? Es una clase magistral en el universo narrativo. Nos cuentan en Crónica de una muerte anunciada, de contrabando, nos cuentan la historia del pueblo desde su fundación hasta que se termina el pueblo, ¿no? Es una clase magistral de los tiempos narrativos, de quién es el narrador en una historia, ¿no? Cómo se crean los personajes desde, digamos, una idea paradójica, ¿no? Ángela Vicario ha perdido el honor, es una mujer deshonrada, una puta, sin embargo es tan honesta que no es capaz de engañar al novio en la noche de bodas y hace que todo el pueblo se pierda por ello, ¿no? Hace cosas extraordinarias. Es un retrato de la sociedad patriarcal en donde las mujeres y los hombres, por los roles establecidos, tienen que cumplir estos roles establecidos en contra de su voluntad, ¿no? Los gemelos vicarios tienen que matar a un hombre que es su amigo y al que no quieren matar. Entonces, bueno, eso fue García Márquez para mí. Con Cortázar me pasó algo extraño, y es que, como dice Mariana, sus cuentos son anómalos y a mí me encanta y es lo que más me gusta de él, también como a Julián, pero yo empecé a leerlo por un cuento anómalo dentro de la anomalía que son sus cuentos, que es El perseguidor, ¿verdad? En aquella época en Colombia había una colección de Alianza 100 de libritos que costaban $1 y yo como estudiante universitaria me los podía comprar, y creo que este fue uno de los primeros libros que fui a comprar por recomendación de un amante, como se debe leer, yo creo que a Cortázar, no existe otra manera de llegar a él, o una mejor manera de llegar a él. Y este es un cuento o una novelita breve, yo creo que más un cuento anómalo porque no tiene ese mecanismo, sí lo tiene pero de otra manera, ese mecanismo de la sorpresa, del truco que tienen sus demás cuentos y que es tan fascinante, ¿no? Es un cuento al que hay que perdonarle, si le perdonamos lo que pasa en la historia aparente, que es que un músico drogadicto muere por una sobredosis de marihuana, entonces tenemos que perdonarle eso, ¿verdad? Que muera de una sobredosis de marihuana, pero sobrepasado eso, también es una lección de escritura creativa que nos muestra cómo siempre hay 2 niveles de la historia aparente, que es esa, la del músico que muere por sobredosis, y luego la historia que no está visible, que tenés que encontrar vos como lector entre líneas, ¿no? Que es la historia del narrador, de un narrador que dice, ay, yo lo desprecio como músico porque no es tan genial, pero lo que leemos es que tiene envidia porque sí es un músico genial, mientras él apenas la única obra que puede hacer es una crítica sobre el genio, ¿no? Y luego
Carlos Fuentes. Yo creo que la relación más problemática que tengo con estos tres exponentes del boom latinoamericano es con Carlos Fuentes. Llegué a él también en la universidad por una tarea de clase. Nos pusieron a leer un capítulo de Cristóbal Nonato y yo creo que cualquier joven universitario que haya entrado a Carlos Fuentes, no por Aura, sino por alguna de sus otras novelas, es muy probable que es un escritor que le haya generado resistencia, ¿no? Es un escritor difícil y yo recuerdo leyéndome el capítulo de Cristóbal Nonato, mi sensación fue no entiendo nada de lo que está diciendo, pero al mismo tiempo la prosa era hipnótica, ¿no? Casi como a la manera de lo que hace cierta poesía por nosotros. Ahora, con estos ojos, cuando miro al boom y estoy, no sé, en Europa, en algún evento y me preguntan o me miran como escritora latinoamericana, yo no me siento una escritora latinoamericana porque pienso que el escritor latinoamericano eran ellos, ¿no? Especialmente García Márquez y Carlos Fuentes, dos escritores que querían contar a Latinoamérica, que querían hacer la gran novela mexicana, la gran novela latinoamericana, ¿no? Y yo, como escritora, creo que no soy tan ambiciosa, ni jamás pretendería hacer eso, sino más bien quiero contar una historia intimista, pequeña, que pueda contar una emoción que viví un día en una vida, ¿no? Creo que tenemos unas ambiciones muy diferentes y me parece que es por algo que decía Mariana, son épocas diferentes y tenemos miradas completamente diferentes. Muy bien, al rato quiero regresar con esto de la literatura latinoamericana, como si existiera una sola literatura latinoamericana. Pero quien sí creo que se relaciona de manera más cercana con Carlos Fuentes es precisamente Cecilia Eudave, quien tiene incluso un trabajo sobre, todo un desarrollo sobre Aura. Pero a mí me gustó mucho esto que dijo Julián, de leer bien o leer mal a los autores. ¿Cómo leíste tú a estos autores del boom y cómo los lees ahora si es que los has revisitado? ¿Se escucha? Porque luego yo hablo bajito, aún con micrófono. Bueno, antes que nada, pues muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí también con escritoras y un escritor que admiro mucho, con amigos entrañables, con el público tapatío que nunca se raja y siempre nos acompaña a todos estos eventos y sobre todo pues también a Dulce María Zúñiga, que siempre ha estado ahí atenta a todas estas invitaciones y que nos hace copartícipes. Bueno, quisiera yo también retomar un poco la cuestión del boom, donde se decía que no hay mujeres. Claro, porque las mujeres estaban haciendo otra cosa. Y estaban haciendo otra cosa que sientan las bases para lo que estamos haciendo también ahora. Fueron las primeras que se desligaron de esta gran novela total y que quisieron hacer novela intimista a su manera desde ese momento y que también empezaron a crear una especie de genealogía. No podemos olvidar todo el trabajo que hizo Peri Rossi, por ejemplo, escribiendo poesía y también esta novela, bueno, nuestra querida Elena Garro, Silvina Ocampo, que también estuvo ahí, muchísimas, que la verdad tampoco les interesaba mucho si las consideraban o no, porque estaban más inmersas en hacer un trabajo literario, en construir una ruta, en abrir brecha a muchas cosas que ahora a nosotros también nos pueden resultar mucho más accesibles, pero que en su momento era difícil escribir. Estoy pensando en María Luisa Bombal también, que es una de las grandes olvidadas, chilena, y que anduvo aquí, que anduvo allá, y en muchísimas otras escritoras. Pero también debo de admitir que los escritores del boom me gustan mucho. Estoy de acuerdo, me gustan muchísimo y además crecí leyéndolas in situ. O sea, estaban publicando mientras nosotros estábamos estudiando. Entonces cada vez estábamos esperando nuevamente que llegaran alguna obra para ver qué era lo nuevo que nos iban a sorprender de cada uno de ellos. También yo recuerdo que cuando estaba estudiando en
en Francia, me topé con un librito de los primeros cuentos de Cortázar y eran horribles. O sea, eran horribles. Entonces, pero fue maravilloso descubrir que eran espantosos. Tenía uno del vampiro, que todavía lo tengo aquí, que es malísimo, ¿verdad, Mariana? Malísimo. Dice, pero ¿cómo se le ocurrió hacer un vampiro de esta naturaleza? Pero luego entró algo maravilloso en mí y dije, si él puede escribir algo tan malo y yo también hago de pronto cosas malas, quiere decir que podemos llegar a hacer cosas maravillosas. Que el proceso del escritor es un proceso de tenacidad, de aprendizaje, de ensayo y error, y de animarse a publicar, y de recibir de pronto buenos comentarios o no. Seguro quien leyó El vampiro dijo, este muchacho pobre, ¿verdad? Y sin embargo, todo lo que no llegó a ser. Después, mi relación con García Márquez pues también fue maravillosa, en el sentido de encontrar a un escritor que de pronto estaba narrando todo este caos que está alrededor de todos nuestros países latinoamericanos, de explotación, de humillación, de muchísimas cosas, pero desde otra perspectiva. Y eso resignificó también mucho para mí la literatura de ese momento. Lo que me chocó mucho y me sigue chocando es que tenían que decir realismo mágico o realismo maravilloso para poder incluir en este gran movimiento realista a Alejo Carpentier, por ejemplo, y a García Márquez, y algunos otros ahí, ¿no? Que sería de Asturias también. Y entonces algunos de todos estos escritores, pero con Fuentes, y por eso lo dejé al final, tengo una relación muy particular. Yo sí llegué con el peor libro que uno puede entrar, con Terra Nostra. Pero como yo libro que inicio, libro que termino, me aventé las 800 páginas de un alarde y de un conocimiento increíble, y cuando las terminé dije, ¿me gustó o no me gustó? Me fascinó, porque fue un reto constante estar leyendo aquel libro que no tiene desperdicio, que hay que llegar a cierta edad a leerlo, pero que verdaderamente es un desafío para el lector. Ya me gusta desafiarme. Y ahora de pronto dije, es que este también es un gran escritor. ¿Cómo puede hacer esta piedra terrible, pedante, de todo lo que me han dicho al pobre libro, y después escribir Aura? Una pieza redonda, increíble, fantástica. Y otra cosa que también agradeceré siempre a Fuentes, dignificó los géneros no miméticos. A él no le importaba si estaba escribiendo realismo o estaba escribiendo fantástico. Lo hacía con la misma entereza, con la misma decisión, y sabiendo que de cualquier manera un escritor nunca le da gusto al público, jamás. Entonces escribía, creo que también un poco para él, ¿no? Y otra cosa y para terminar y seguir en este diálogo, es que yo sí creo que eran otra cosa. Es decir, crearon un movimiento, yo no lo rechazo, sino que creo que son escritores de su momento, de su época, y que escribían muy bien y que nos dieron grandes lecciones para escribir, y que eso se los vamos a agradecer siempre. Que si misóginos, que si también eran conservadores, que todo eso que gira alrededor de cada uno de ellos, pues también son personas, también son humanos, ¿no? El escritor es una instancia narrativa, que es por donde pasa toda la situación política, económica, social en la que está viviendo, y la lleva ahí, y no necesariamente eso los determina también como personas. Hay grandes libros de escritores despreciables y hay libros despreciables de grandes personas, ¿no? Entonces creo que el boom dignificó también la literatura latinoamericana de cara a la literatura europea y a otras literaturas, y se dijo, aquí también se escribe, y se escribe muy bien. Iniciaste tu intervención hablando justamente de la ausencia de las mujeres en el canon y diciendo qué es lo que estaba haciendo. Quiero hacerle esta pregunta a cualquiera de las tres, y no sé, Julián, si quepa para ti también. Lo voy a decir porque ¿habría sido distinto para ustedes como escritoras
que en el canon hubiese existido mujeres, y lo voy a decir porque lo pregunto a la luz de una entrevista que le hacen a Pilar, y ella dice que ella leía con devoción a los autores del boom cuando era muy joven. Habla también que leyó a Jane Austen, a Emily Bronte, a Perles Sebuk, en fin. Pero dices aquí, creo que me hubieran servido como modelo, me hizo falta tener esos referentes cercanos. No hubo ninguna colombiana ni ninguna latinoamericana. Creo que me hubieran servido como modelos y para validarme como autora, para entender ciertas aproximaciones a la literatura y ciertos temas que eran interesantes para mí. A la luz de esta reflexión y de este señalamiento, yo les pregunto, ¿hubiera sido distinto para ustedes que en el canon, como escritoras, hubiera existido mujeres? Para mí, yo creo que definitivamente sí. En Colombia leíamos, así como García Márquez, leemos a Jorge Isaacs, su novela María, que es la gran novela romántica del romanticismo en Colombia. Y María es una gran novela, ¿no? María ocurre en el Valle del Cauca, que es el departamento donde se asienta Cali, mi ciudad, y para mí fue definitiva. Jorge Isaacs hace algo maravilloso ahí, que es mostrar su propia tierra con ojos de extranjero, que yo creo que es lo que debe hacer un escritor, ¿no? Y eso me enseñó Jorge Isaacs, ¿no? 20 años después, Soledad Acosta de Samper escribió una novela que se llama Una holandesa en América. A mí, y esta novela sigue siendo hoy en día desconocida y no se lee en los colegios, y yo creo que debería leerse en los colegios. María, siendo la novela maravillosa que es, nos presenta estos autores como de republicanos, querían fundarlos, como mostrar los principios sobre los que se había fundado la república, ¿no? Y ahí estaba el ideal de patria, el ideal de joven, el ideal de padre, el ideal de mujer. Y el ideal de mujer en Colombia, que vemos en María, es una mujer boba que se envanece porque no lee y cuyo único fin es casarse. Y es una mujer dócil y obediente. A mí, y era, como adolescente leer eso, era, uff, qué difícil ese ideal de mujer, ¿no? Ahí no quepo yo. Cuando leí Una holandesa en América hace poco, trabajando como editora de la Biblioteca de Escritoras Colombianas, tenemos una autora de la misma época que estaba tratando de hacer lo mismo, pero cuya protagonista mujer lee, se revela, viaja, trabaja. A los 27 años ya está quedadita, entonces le dice una señora, le dice, mira, ese señor que está ahí le gustaría casarse contigo. Y ella le dice, ¿ese viejo? A mí no me interesa. Le dice, pero ya estás quedada y pues no puedes aspirar a nada mejor. Entonces mejor me quedo soltera trabajando en mi finca, ¿no? A mí me hubiera encantado como adolescente tener ese modelo en la literatura, ¿no? Y quizás me habría demorado menos en reconciliarme con el hecho de que yo soy una escritora mujer, ¿no? Al principio, cuando empecé a escribir y a publicar, era común oír decir que la literatura femenina era mala y era de poco vuelo y que sus exponentes solo escribían obras complacientes para las mujeres sobre las mujeres. Quizás si yo hubiera tenido esos modelos latinoamericanos o colombianos, hubiera visto que los temas que abordaban las mujeres eran igualmente universales, ¿no? Y me hubiera demorado menos en levantar la mano y llamarme a mí misma feminista y decir que mis temas eran temas universales, aun cuando quisieran circunscribirlos en un tema más pequeño como lo femenino, la maternidad, lo intimista, ¿no? Yo en general creciendo tenía muy poca conciencia de quién era canónico y quién no. Yo no estudié literatura y
y leía de una forma completamente caótica. Así que mi idea de la literatura en libros largos, libros que me gustaban, libros cortos, era libros de extranjeros, o sea, muy raro. Pero hay algo sobre todo en mi recuerdo de esas primeras lecturas sobre mujeres, que era en Argentina específicamente había 2 escritoras, ambas poetas, que fueron muy importantes, no solamente para mí en la adolescencia, sino para todas las adolescentes de mi edad. Yo tengo 50 años. Una era Alejandra Pizarnik, lesbiana, suicida, interesada por Rimbaud, el surrealismo, las asesinas seriales. Escribía para mí poemas de terror. Era adicta, estaba totalmente desencajada. Y todo eso se sabía. No era que era una cosa oculta y todo. Y Alejandra era como una punk. Y esto era lo que nosotros leíamos. Y la otra era Alfonsina Storni, feminista, poeta también, madre soltera, suicida. O sea, mi idea de la mujer escritora eran de mujeres muy atrevidas, muy punks, y no todas infelices, porque quiero decir, tampoco Alfonsina no sé si era tan infeliz, se suicidó porque estaba muy enferma y no quería soportar eso en esa época que iba a ser muy doloroso. Alejandra sí, pero también recuerdo yo en esa enorme biblioteca donde mis padres también tenían como toda la literatura latinoamericana, es la literatura contemporánea de ellos, o sea, lo tenían ahí con mucho orgullo. Y recuerdo haber encontrado un librito muy, muy pequeño de Silvina Ocampo, que estaba puesto entre Borges y Bioy porque, bueno, era parienta de ellos, ¿no es cierto? Y yo lo leí y dije, ¿qué es esto? O sea, el nivel de... después terminé yo escribiendo y estudiando a Silvina, pero esa primera, me pasaba un poco como lo que decía Cecilia, lo terminé el libro de cuentos y dije, ¿esto me gustó? Porque ella era breve, brutal, cruel y pasaba de una cosa a la otra y no le importaba nada. Y yo lo que sentía ahí es que estaba leyendo una persona que no se sentía mirada por nadie. Y lo llamativo es que no se sentía mirada por Borges, que era su mejor amigo, y que debía estar espantado con esos cuentos, que terminaban en cualquier lado, que cambiaba. El punto de vista en Silvina es una locura. Cambia de género, o sea, empieza, la narradora es mujer, después cambia y es hombre, y después cambia y no es persona y es un trapo. De verdad. Hace eso y yo decía, ¿y esto? ¿Qué? Bueno, o si no, una mujer que está enamorada de su perro, enamorada románticamente de su perro y todo se comete un melodrama espantoso. Mimoso se llama ese cuento. Porque le matan al perro. Y es sexual el cuento. Y yo decía, yo estoy leyendo un cuento de una señora que está enamorada del perro. Eróticamente atraída por el perro, sí. Borges odiaba ese cuento, no se lo quería traducir nunca. Porque Borges no, ahí con tocar gente era, y ya tocar un perro, bueno. Y entonces yo siento que había una presencia, entendía que era una presencia marginal, cuentistas, poetas, no, tampoco marginal, pero quiero decir, un poco corrida, pero muy importante, o sea, muy así que no sé si lo siento personalmente. Otra cosa es pensar en el canon y pensar cómo sería, y desde ahí digo, sí, hay mujeres que es una lástima que hayan sido descubiertas mucho después o olvidadas tanto tiempo como Bombal, o incluso no en español Clarice Lispector, que era como esto que es. Pero hay algo, y con esto termino, que pasa también con la escritura de mujeres, que tiene que ver con otra cosa. En los años 60 y principios de los 70, contemporáneo al boom, casi, el boom es muy largo, quiero decir. En Argentina hay un fenómeno de 3 mujeres superventas: Silvina Bullrich, Marta Lynch y, no me va a salir el nombre, pero una tercera. Bueno, ellas 3 escriben mucho, se vuelven muy famosas y algo decide, algo que yo no sé si es el canon, la academia,
que, o sea, algo decide que esa literatura es una literatura menor / femenina. No lo es. O sea, La señora Ordóñez de Martha Lynch es un libro sobre sí, sobre una mujer que no soporta envejecer y tiene un amante y tal, pero que es profundísimo y muy oscuro incluso. Y hay muchos, quiero decir, lo que se produce, estas mujeres vendían en serio, o sea, vendían de a millones, no eran bestsellers que les iba bien. Fueron totalmente olvidadas en cuanto editorialmente, pero además de ser, Beatriz Guido es la otra, perdón, ahora me acordé. Beatriz Guido, una escritora extraordinaria. Eran bastante reaccionarias ideológicamente, pero al lado de Borges eran revolucionarias, más o menos. Quiero decir, no es que son olvidadas por eso. Quiero decir, no es que decir, bueno, eran 3 mujeres ricas que las dejamos. No, digamos, o sea. Los otros eran estancieros, o sea, no sé, latifundistas, digamos, ¿qué? No es eso. Siempre fueron conservadores los otros. Bioy, claro, Bioy nunca trabajó. Era guapo, era rentista, era guapo, tenía mujeres y escribía bien, pero era eso. Bueno, entonces no es eso. Es que hay algo, digamos que es esto, la academia, el canon, nunca el público, el establishment de escritores, hombres quizá, que dijo, esto es literatura femenina, esto no funciona. Y ahora empezaron tibiamente a redescubrirlas porque esas escritoras son escritoras que han sido muy, muy maltratadas. Y no todos los libros son buenos, como de nadie, todos los libros son buenos, pero cuando los libros son buenos son maravillosos. Entonces eso como que ocurrió, o sea, ¿cuáles eran? A mí me interesan mucho esas corrientes subterráneas que tiene que ver con el leer bien, que decía Julián. Leer a Beatriz Guido era leer mal, digamos, era no estar leyendo lo que se vendía, etcétera. Y uno no sentía que podía tener ninguna enseñanza a partir, enseñanza entre comillas, ¿no? En ningún sentido a partir de leer estas mujeres. Y creo que ahí había un disciplinamiento, quiero decir, y que se volvió muchísimo más importante como disciplinamiento porque ellas tenían mucho éxito, cosa que es algo también más imperdonable todavía. Entonces también, quiero decir, también pasaban esas cosas, no era solamente que no entraban, sino que cuando entraban por otro lado, que era la popularidad, decían, bueno, no, esto es literatura mala. Bueno, y hay que recordar también, Mariana, que tú has indagado mucho sobre este tema, tienes este libro que se llama La hermana menor, que es un perfil sobre Silvina Ocampo, entonces hay ahí también un interés particular por indagar sobre esa otra parte no tan visible, digamos, de la literatura hecha por lo menos por mujeres, ¿no? Ahí. Sí. Y eso me lleva también a irme acá con Julián, porque pues me interesa también cuál es la visión sobre el tema de un escritor como Julián Herbert. Se ha mencionado aquí a Elena Garro, por ejemplo, el caso de México, pero pues también ha habido muchas otras, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera decir, como lector, que es el lugar donde pues, puedo hablar sobre este tema, creo que por una parte tiene que ver con cómo llegas a ciertas lecturas. En mi experiencia, muchas de mis maestras tempranas fueron mujeres, entre ellas, por ejemplo, Ethel Krause, que es una de las primeras escritoras que yo conocí. Entonces también eso influye mucho en cómo llegas a ciertos libros y a ciertas voces, ¿no? Para mí la lectura de María Luisa Bombal apareció en la preparatoria, porque había esta antología que no sé si se acuerdan de Seymour Menton, espectacular, del cuento hispanoamericano, y ahí viene El árbol, que es un cuento que para mí me parece que marca a cualquier chavo que lea ese cuento espectacular. También, eso me gustaría conectarlo con algo de lo que estaba diciendo Cecilia, esta idea de que ¿qué chingados es el realismo mágico, güey? O sea, básicamente estamos hablando de cómo se escribe literatura fantástica en Latinoamérica y de que existe una tradición, ¿no? Hay una línea y que además atraviesa cómo pensamos en la ciudad y cómo pensamos en el ámbito rural, ¿no? Porque es muy difícil hablar de literatura realista en Latinoamérica. O sea, cuando encuentras casi todo lo que se supone que tendría que estar ahí, pues tiene ese viso de realismo mágico, que es, güey, nada más es porque si no hay duendes, hay otras cosas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, los fantasmas, ¿no?
Pero también me gustaría decir que estas lecturas de las escritoras, creo que hay dos vueltas ahí, más allá del pensamiento de qué cosa es el canon y por supuesto de lo que significa el boom como branding, ¿no? Y como una marca que va más allá de lo latinoamericano y que sitúa a la literatura latinoamericana en el mundo. Como lectores, como lectoras, creo que para quienes empezamos como a formarnos en los 90, leer escritoras pues no era una cosa tan rara como luego se volvió. Lo que quiero decir es que a mí me sorprende mucho cuando escritores o escritoras de generaciones recientes hablan de el descubrimiento de Elena Garro, ¿no? Como estamos descubriendo a Elena Garro. Güey, yo leí a Elena Garro en el primer año de la… Yo sí estudié letras, discúlpenme. En el primer semestre leíamos a Elena Garro, por ejemplo. Y eso también me gustaría conectar estas lecturas del pensamiento de lo femenino con algo que me parece interesantísimo que dijo Mariana, como de quiénes son no solo quiénes son los escritores, sino también quiénes son las escritoras. En mi experiencia como lector, una figura notable para mí, una extraordinaria prosista, ni siquiera figura en ninguna parte, se llama Elisa Robles. Nadie se acuerda de ella, y la razón por la que nadie se acuerda de ella es porque Elisa Robles fue una periodista que, entre otras cosas, trabajó con Irma Serrano escribiendo los 2 volúmenes biográficos de Irma Serrano. Si ustedes no han leído, uno de sus libros se llama A Calzón Quitado, A Calzón Amarrado, tiene razón, A Calzón Amarrado. Bueno, ese a mí me parece que es un libro escrito con una prosa extraordinaria, donde Irma Serrano cuenta, entre otras cosas, el libro empieza con cómo la desprecia un güey que va pasando en su carro de afuera de los estudios Churubusco y salta en el tiempo, como de esa joven que quiere ser actriz, a su adolescencia y a contar como la vida erótica de su adolescencia en una prosa finísima. Y también creo que es eso, qué leemos y qué concebimos como literatura. Y a mí me parece muy bien que muchas de esas cosas no las concibamos como literatura, les digo, porque mucho de lo que creo que estaremos de acuerdo, mucho de lo que leemos y escribimos sobre todo, y de lo que nos hemos formado como escritoras, escritores, escritoriux, diría Emiliano Monge, lo hemos pasado de contrabando. Lo hemos pasado de contrabando de las caricaturas, lo hemos pasado de contrabando de esas literaturas que se supone que nos están prohibidas, de muchísimo, lo hemos pasado de contrabando desde el rock, por ejemplo. Y yo creo que eso está muy bien que lo hayamos hecho así. Hay ahora que hablaba Pilar del Perseguidor, esa frase del Perseguidor, esto lo estoy tocando mañana, creo que una de las cosas que como alguien que quiere hacer música, es como una de las descripciones más claras de la sensación de estar en presente en la música, ¿no? Y creo que esos otros instrumentos de la cultura son lo que finalmente compone mucho de la literatura. Para hablar un poco de esta idea del trash, yo creo que es eso, nos la pasamos recolectando basura y creo que está bien padre poder vivir en una cultura que está dispuesta a hacer eso. Bueno, qué bueno que entras a ese tema porque precisamente pues ahora las temáticas de los escritores son diversas. El trash lo pusimos aquí como una especie de provocación en cuanto a las temáticas de los escritores actuales, pero aquí se ha mencionado el rock, se ha mencionado, por ejemplo, el caso del cuento del Perseguidor de Cortázar que mencionó Pilar, y que era un cuento inspirado en la figura de Charlie Parker, porque a Cortázar le encantaba el jazz y estaba siempre metido en ese terreno. Y por ejemplo el caso de Mariana, que quiero traerlo aquí a colación, pues Mariana ha sido periodista dedicada al rock en buena medida, tiene varios libros publicados sobre ese tema, un libro sobre el grupo Sweat, por ejemplo, otro libro donde hablas acerca del fanatismo musical, el fanatismo del rock, y acabo de leer hace unos días una entrevista maravillosa que le hiciste a Nick Cave, que tú eres una fan número 1 de Nick Cave, te tocó entrevistarlo a raíz de su disco más reciente, y bueno, ese es uno de los temas, en el caso de la música, uno de los temas que están presentes ahora en los intereses de los escritores actuales, por lo menos en el tuyo. Sé que Julián canta en un grupo de rock también, Los Tigres de Borges, que no sé si es de rock exactamente, bueno, podemos decir que de rock.
rock, pero hay ese interés, en tu caso, Mariana, también por la cultura pop, te interesa los deportes, el tenis, el fútbol, que también has escrito sobre ello. En fin, hay muchas otras temáticas que están ahí, que ya no son las del realismo mágico, para ponerlo ahí, ¿no? No, y tampoco, yo no llegué a la literatura por la literatura, eso yo lo tengo clarísimo. Yo llegué a la literatura, primero por el rock, y por otras cosas más raras, me acuerdo, toda la cultura fancinera, under, rockera, del fines de los 80 y de los 90 en Argentina y dark. Yo me acuerdo, por ejemplo, leyendo una biografía de los Rolling Stones, a mí me gustan mucho los Rolling Stones, sobre todo de una época determinada. Y cuando Brian Jones murió, hicieron un concierto muy importante, los Rolling Stones, en Hyde Park, y Shelley fue el poeta que leyeron para despedirlo, que leyeron Adonais de Chile, que era una frase que él está muerto, no duerme, ha despertado el sueño de la vida. Que por supuesto era una cosa muy hipócrita, porque es posible que lo hayan matado a Brian Jones ellos, pero bueno, en fin. La cuestión era que yo llegué a Shelley por eso. Dije, a ver, ¿qué es esto? Y fui a buscar a Shelley. Y ahí me encuentro con Byron, por ejemplo. Y veo una película, Gothic, donde estaba Gabriel Byrne y Julian Sands, que yo estaba enamorada de los dos. Entonces ahí, y ya había leído Frankenstein, ahí me entero que habían escrito Frankenstein esa noche. Entonces empiezo como una especie de locura total y vuelvo a terminar en Cortázar, porque Cortázar tiene un libro extraordinario, quizá mi libro favorito de Cortázar, que es una biografía totalmente desprejuiciada y loca para esa época de John Keats, que era muy fan, porque era fan de John Keats, que se llama Imagen de John Keats, donde imagina cosas de Keats, el libro tiene casi 1000 páginas, es un delirio. Traduce, se imagina cómo sería el Londres de Keats, habla un montón de la novia, consigue las cartas de la novia, lo escribe cuando estaba en Mendoza. Y yo cuando me encontré con ese libro, pongo solo un ejemplo de todos estos caminos, ¿no? Esto de una cultura para mí de cazador y recolector, quiere decir, que también tenía que ver con lo que llegaba en ese momento a Argentina. Argentina a fines de los 80, hiperinflación, conseguir un disco era una locura. Entonces, por ejemplo, con Nick Cave lo que a mí me pasaba era, yo leía en una revista que se llamaba Cerdos y Peces, un artículo sobre Nick Cave y el disco lo conseguía un año después. Y lo maravilloso era que esa gente, que también eran grandes escritores, que eran periodistas, pero eran grandes escritores, habían descrito tan bien ese disco que habían escuchado quién sabe dónde en un viaje, que cuando a mí me llegaba el disco sonaba exactamente como ellos me lo estaban contando. Y sobre todo casi como yo lo había imaginado. Entonces para mí era toda una especie de recorrido entre el cine, la cultura fancinera, el rock, el cómic. Incluso en algunos cómics, por ejemplo, como sobre todo en Alan Moore, La cosa del pantano, encontraba mitología latinoamericana como el imbunche, que en ese momento casi no estaba presente en ningún libro, y años después lo encuentro en El oscuro pájaro de la noche, de José Donoso. Entonces, para mí realmente el camino sinuoso fue ese. Y lo mismo con literatura norteamericana. Yo recuerdo, no sé, que Stephen King le dedicaba un libro a Shirley Jackson y yo decía, Shirley Jackson. Y así empecé a leer a esa escritora y a otros. También por la generosidad, creo que había mucha generosidad en los escritores de esa época porque había tan poco acceso que había un montón de tráfico. Tenés que leer este libro, te paso tenés que fotocopia. Yo leí toda en fotocopia. Hace poco quise fotocopiar un libro en España y casi voy presa. Porque no se puede. Entonces yo trataba de explicarle que no, que bueno, que toda mi cultura y todo mi rendimiento institucional fue hecho con fotocopia, quiero decirlo. Y nada, la señora casi me mata. Un libro sobre encima leyendas bueno, en fin, locuras mías. Pero quiero decir, esas locuras mías tienen que ver con estar en una cultura, eso para mí, de cazador y recolector, o sea, encontrar algo y juntar, muy... nada, a mí como decía Julián, me pone muy contenta haber crecido en esa cultura, en una cultura que esté dispuesto a reconocer que un escritor es alguien que hizo eso.
Han estado hablando del fastidio de la etiqueta de realismo mágico, ¿no? Lo han llegado a comentar en un par de ocasiones. Y en algunas reseñas, particularmente de sus libros, reseñas europeas, casi todas ellas, se habla justamente de la superstición de algunos de sus trabajos, porque hay fantasmas, porque hay medicina tradicional, en fin. Como un elemento que todavía gravita en la obra de los escritores latinoamericanos. Se sigue, y voy a citar una entrevista que hace Jaime Cedillo, sigue de superstición como un vector narrativo de la literatura latinoamericana. La pregunta es esta: ¿por qué se sigue viendo, ¿no? O se quiere seguir viendo por algunos a la literatura latinoamericana como si existiera una sola literatura de entrada, ¿no? Como una literatura trazada por la superstición, por lo exótico? ¿Quién se anima? Pilar, a ver. Puedo tener una hipótesis, pero no sé si la explicación sea la adecuada. Al periodismo y al mercado le gusta los segmentos, ¿no? Le gusta cómo hacemos para que esto quepa en literatura latinoamericana, ¿no? Y qué es un escritor latinoamericano, ese señor que quería hacer la novela total y contarnos su mundo quizás, ¿no? Pero a mí también no deja de sorprenderme, y creo que lo explicaba ahora muy bien Julián, cuando decía, el realismo mágico es eso, es una etiqueta que le han impuesto a cierto tipo de literatura, ¿no? Cuando no es más que literatura fantástica, con elemento fantástica, o ni siquiera, ¿no? A mí me ha pasado, no sé, yo concibo La perra como una novela absolutamente realista, y en algunas reseñas leí que esta novela que es de realismo mágico, y García Márquez, y yo no sé francés, y le dije… Quizá porque se desarrolla en la selva, es lo único, ¿no? No, porque había un médico, un jaibaná, que es un médico tradicional de la etnia Huaunán, y les parecía que ese era el elemento fantástico, y no solo me lo han preguntado en Japón, en China, en Corea, ¿no? Es una pregunta recurrente, y en Latinoamérica jamás me dirían que sí, eso es fantástico, ¿no? Y creo que ahí tenemos que empezar por explicar que existen lugares en Latinoamérica donde no llega la medicina occidental, donde hay unas personas que viven en la selva o en el desierto o en la montaña, y en la ciudad, donde todavía hay prácticas ancestrales de la medicina, ¿no? Entonces creo que es un poco que nos llega a través de la literatura una visión que no podemos encajar en la realidad. Es como si yo quisiera explicarme los Estados Unidos leyendo a Stephen King, o leyendo una literatura, la literatura no sirve para explicar el mundo necesariamente, ¿no? A ver, hay en la etiqueta del trash, ¿no? Una provocación explícita. El trash no, evidentemente no como basura, sino como una especie de sarcasmo, ¿no? Que busca romper con una estética tanto de temas, sigo volviendo a la pregunta un poco en contraposición con lo que les preguntaba, tanto de temas como también de una estética en la forma de escribir, ¿no? ¿Cómo se sienten con esta etiqueta provocadora? Bueno, yo voy un poco con retraso. Quería comentar algunas cosas, pero voy 1, 2, 3. Quería comentar lo que decía Mariana, que lo mejor que nos pudo haber pasado es que no estuvieran estas mujeres inmersas en una etiqueta, para retomar esto como fue el boom, que además no hay que olvidar que tiene que ver con grandes consorcios editoriales que lo que quieren hacer son grandes ventas. Que todos ellos fueran excelentes y además vendieran mucho fue algo que nos sorprendió, pero dentro del boom también había gente que estaba calificado como tal y no tenían esos alcances. Lo mejor que nos pudo a nosotros pasar es haber descubierto a escritoras maravillosas por casualidad o porque de pronto llegaba un libro a nuestras manos, como en mi caso fue con Amparo Dávila, ¿sí?
que llegó mi padre y me dijo, hija, yo creo que este libro te va a gustar, en Lecturas Mexicanas, que era además una antología, y dije, es una mujer, es mexicana y escribe fantástico, yo quiero ser como ella. Y entonces fue un modelo también a seguir, o sea que también aquí sucedió estos fenómenos, ¿no? Por otra parte, yo también estudié letras y soy profesora y enseño letras, pero en realidad no quería estudiar letras, yo quería ser tenista. Pero como tenía 2 pies izquierdos, mi papá, que fue un hombre muy sabio y que tenía una biblioteca extraordinaria, que solamente tenía libros fantásticos y de ciencia ficción, y la otra categoría era literatura oriental o asiática, entonces yo crecí en ese mundo, ¿no? Y le dije, padre, pero ¿existe alguna otra cosa que me vaya a gustar? ¿Qué te gusta hacer? Leer. Pues por ahí, hija, porque por el tenis no tienes nada que hacer, pero nada que hacer. Y se lo agradezco muchísimo, porque además en esta enorme biblioteca, uno como lectoras también, mujeres, porque no todos se nos permitía leer, si había lecturas para señoritas, había lecturas que teníamos que leer. Yo recuerdo que el primer libro prohibido que leí fue Las Bellas Durmientes de Kawabata, que yo leí Las Bellas Durmientes, tenía como 11 años, dije, pues ha de ser como La Bella Durmiente, como algo así, y cuando mi papá descubrió que estaba leyendo aquello, si no la han leído, léala, en el momento de las paletitas y todo esto, yo decía, ya había algo que no cuadraba mucho por ahí, Entonces también es esta cuestión de esta búsqueda, pero todos son etiquetas, ¿no? ¿Qué podemos leer cuando somos jóvenes? ¿Qué no? La búsqueda también, algo que nos hizo, y yo le digo también en talleres o a mis estudiantes, es que ahora todo es tan accesible, que porque es tan accesible ya a veces pienso que no leen. Para nosotros era difícil encontrar una película, un libro. Yo también crecí fotocopiando cosas. Esa fue nuestra cultura, pásame las copias, porque a veces no teníamos dinero para sacar las copias. Y después las películas, La Última Tentación de Cristo de Scorsese. Llegó aquí y la vimos en la facultad en una televisión minúscula, con un sonido pésimo, con una imagen horrible, pero la estábamos viendo, ¿sí? Crecimos viendo El Ansia, con toda esta cultura también de vampiros, todo este cine de clase B, Puppet Master, El Amo de los Deseos, Pesadillas de la Calle del Infierno, todo después que derivó en el Splash, en todo este tipo de cuestiones. Y todo era inaccesible, música. Bueno, pues que si el rock progresivo, que estaban todos enojados con el rock duro, con todo, y llegaba y había aquí solamente 1 o 2 lugares donde vendían long play. Yo ahora mis estudiantes no saben lo que era escuchar eso y decir, ese es mi disco, no me lo cambies, ¿por qué? Porque en ese momento brinca, ese es mi disco. Sabíamos reconocer todo este tipo de cuestiones. Y a partir de ahí fuimos creciendo también para ser una generación de ruptura. Eso es a lo que voy, donde las etiquetas ya no eran suficientes, donde empezamos a encontrar cada uno de nosotros esas búsquedas personales. Me gustan los fantasmas, sí. Escribes literatura no mimética, sí. Y poco a poco uno va evolucionando, y ahora hay otras nuevas maneras de denominar. Ahora Carmen Alemán Bay ha hecho un estudio de varias mujeres donde habla de la literatura de lo inusual, ¿sí? Habla de la narrativa de lo inusual, que no es el realismo mágico, y que no tiene nada que ver tampoco con lo fantástico en su sentido más puro, sino que viene a ser una síntesis. Y creo que nuestra generación, porque todos estamos bordeando o ya tenemos medio siglo, tiene que ver con esta cuestión que quedamos atrapados entre la construcción del boom, de esta novela total que decía Pilar tan atinadamente, y después el consumo de lo que todo el mundo decía que era basura. Y a partir de ahí construimos un universo que es el que se está leyendo también ahora. Y viva la superstición, y vivan los fantasmas, y viva también todo aquello que no pertenece a los cánones ni a una realidad pactada. Porque ¿qué es la realidad? Si vamos a pensar en qué es la realidad, ¿no? Digo, eso era para ponerme al día, y ahora ya estoy al día. Ay, Julián. Bueno, sí, yo quería decir… Nada más déjame decir, Julián, a propósito de lecturas, yo por ahí leí que una vez dije, bueno, te escuché decir o leí que tú te sentías más orgulloso de los libros que habías leído que de los que habías escrito, porque eres un gran lector. También alguien decía, Julián Herbert ha leído todo, absolutamente, ¿no? Entonces,
para nada más abundar en ese tema de qué leer, qué se lee, ¿no? Claro, bueno, yo quisiera decir algo sobre las supersticiones. Digo, hay distintos tipos de supersticiones. Lo primero es que creo que muchas de las supersticiones que están ahí, en los libros que hacemos, en las cosas que están ahí, o sea, son supersticiones accidentales, ¿no? Porque muchas de esas cosas para nosotros son lo normal, son la vida cotidiana, ¿no? Y entonces también es como difícil reaccionar a ciertas etiquetas. A mí me gustaría decir dos cosas que para mí son representativas de lo latinoamericano, de cómo yo concebí la literatura latinoamericana, hablando del boom, tienen que ver con autores del boom, y que para mí fueron como un disparador muy fuerte. Una es estar leyendo a los 22, 23 años Rayuela. Lo que más me impresionó de Rayuela, hay varias cosas. Hay una escena en la que están tratando de cruzar con una tabla de un edificio a otro en Buenos Aires. Talita está tratando de cruzar con una tabla, que es como una escena de una caricatura, y me pareció extraordinario que eso estuviera ahí. Pero lo que más me impresionó en realidad de Rayuela fue cuando me enteré de la edad de los personajes. O sea, decir, estos güeyes que se comportan como yo me comportaba a los 18 años, tienen 38. Los personajes de Rayuela, para empezar, son unos premillennials, ¿no? Y eso fue para mí como muy interesante y muy impresionante, porque es como, güey, ¿cómo? Latinoamericanos se van a Europa para prolongar su juventud. Eso me parecía como muy extraño y muy exótico. Eso es lo que a mí en realidad, perdón por lo que voy a decir, discúlpenme, pero como vengo de una clase más bien pobre, a mí lo que me parecía muy exótico era la clase media alta ilustrada. Y de algún modo me lo sigue pareciendo. Claro, yo ya entré un poco al zoológico. Pero la segunda cosa que me impresionó mucho y que es para mí una de las marcas quizás del exotismo latinoamericano, pero también del exotismo de ser escritor, de formar parte de este tipo de comunidad, está en un prólogo que escribió Carlos Fuentes a La vida está en otra parte, de Milán Kundera, que es un texto que creo que ya no se publica en la nueva edición hasta donde recuerdo. Yo lo leí en la biblioteca pública de la calle de Musquis, en Saltillo, Coahuila, en un ejemplar muy viejo. Y lo que contaba Fuentes es que un día estaban en París Gabriel García Márquez, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, y decidieron ir a visitar a su amigo Milán Kundera a Praga. Y entonces subieron un tren, se pidieron una botella, se pusieron una peda monumental platicando de quién sabe qué cosas toda la noche. Seguramente no estaban hablando de literatura. Llegaron a Praga, durmieron un rato, llegaron a Praga, se bajaron crudísimos del tren. Kundera los estaba esperando en la estación, los llevó a unos baños turcos para sacar la cruda. Entonces se meten a los baños turcos. Esto que estoy contando lo he contado en otra ocasión, así que discúlpenme por repetirme, pero la imagen me gusta mucho. Están en estos baños, se empiezan a sudar la cruda, calientitos, y de pronto Milán Kundera abre una puerta redonda que está en el fondo de la habitación, del baño y dice, vénganse. Y ellos lo siguen, y lo que hay del otro lado de la puerta es un río congelado. Y este güey se mete a nadar. Detrás de él, pues Cortázar, que era grandote, va a Cortázar, y Fuentes y García Márquez, que eran más, sobre todo García Márquez, eran más bajitos, se quedan viendo. Dicen, pues va, güey, y se tiran a un río helado. Y yo lo que siempre me he preguntado es, ¿qué tienes que hacer para cruzar, salir de tu país, ir a otra lengua, a una cultura que está en el otro lado de quién sabe qué? Eso me parece súper exótico. Y después de una cruda, meterte a un río congelado. ¿Detrás de quién, güey? Detrás de un artesano que practica tu mismo oficio. Y eso a mí me parece espectacular. Y ese para mí es el exotismo verdadero, que es el que nos hace muy exóticos, es la literatura. Hecha en Praga o hecha en Guadalajara, ¿no? Yo quería agregar algo sobre la superstición, porque a mí me lo preguntan mucho, sobre todo porque yo escribo sobre cosas irracionales. Y una vez me pasó, la más clara, ¿no? Porque hay un montón, pero la más clara fue en Alemania. Me acuerdo, en Alemania mis libros funcionan en algunos países, otros no, como los de todos, pero particularmente en Alemania es un desastre, venden 2. Y
Y un editor me dijo una vez con muy buena intención, pero con una cosa un poco, no sé cómo calificarlo, no importa, pero me dijo, lo que pasa es que aquí no nos gusta lo irracional, porque en muchos casos nos hace pensar en todo lo irracional del Tercer Reich. Entonces vos estás escribiendo una novela sobre sociedades ocultas y eso, y la gente está pensando claro, en Himmler buscando el Grial, etc. Yo decía, bueno, puede ser. Pero después uno va por Europa, ¿no? O sea, porque quiero decir, no quiero decir con esto que hay hipocresía, pero hay. Uno anda por Europa y va a Sevilla, ¿no? Y va a Sevilla en la Pascua. En la Pascua, digo, en la Semana Santa. ¿Qué es eso? No hay nada como eso en América Latina. Están locos. O sea, pasa una virgen toda llena de latón. Van a ver... Yo estuve con un señor que habían abierto lo que le llaman el camarín de la Virgen, que es la parte de atrás para ir a ver cómo está vestida la Macarena antes de que saliera a la calle para ver el nuevo manto, que es un manto, es bonito, qué sé yo. Y había un señor ciego con su hija, y la hija le describía, como él era ciego, cómo era el manto. Y el señor lloraba. Y las dos chicas que estaban conmigo, dos chicas punks, totalmente pelos de 7 colores, sin orejas, no sé qué, llorando por la Magdalena. Y yo también, porque ya que estábamos en todo esto. Y luego salíamos de ahí y ella le contaba a todo el mundo, pero que hemos visto a la Macarena en su camarín como si fuera una persona. Y después había procesiones clandestinas y un chico totalmente borracho también que en un momento me decía, yo salgo en 2 procesiones, uno de Nazareno y en otro, y yo literalmente no sabía lo que me estaba hablando de verdad. Salgo en qué es ser nazareno, después entendí que era como esa cosa así que, bueno, en fin. ¿Qué es eso? O sea, quiero decir, ¿y por qué eso no es por qué eso no es exotismo? España es un país que tiene muchas dificultades con eso, entre otras cosas porque también tuvo una larguísima dictadura y tiene un montón de muertos sin nombre en fosas comunes sobre las que han puesto carreteras de cemento. Yo creo que lo que hay es una enorme represión. Que los británicos me hablen de eso cuando sigue siendo la literatura británica hoy de las más importantes escrituras fantásticas del mundo y una literatura que empezó con superstición, el vampiro, que estábamos hablando tanto, es una superstición, es un bicho, una especie de sanguijuela con la que se explicaban las plagas de los Balcanes. Y ellos lo toman y lo llevan a la literatura. Entonces creo que es un poco lo que decía Pilar, es una especie de bueno, en Rusia siguen existiendo los starets, que son como estos hombres chamanes también que andan por ahí y que son contemporáneos, existen hoy, etc. Entonces creo que es parte de un falso extrañamiento también, ¿no? que tiene que ver con algo un poco condescendiente, y también una marca literaria. O sea, en Latinoamérica se escribe así, por eso pueden pensar que una novela tan realista como La perra es una novela de realismo mágico, tan loco. ¿Por qué? Porque aparece un señor con unos caracolitos, o sea... mientras Cartaresco está escribiendo Solenoide. ¿Cómo puede ser? Entonces, Solenoide, ¿cómo puede ser? ¿Qué es Solenoide exactamente? Bueno... o vas a Oslo, y en Oslo hay un parque de estatuas que son como todos cuerpos apilados así, eso está al lado de un cementerio y los noruegos andan jugando ahí. No son 3 estatuas de bronce de cuerpo, son 500. Una de ellas es un bebé que está revoleando a otro bebé y ellos los más tranquilos diciéndote somos los racionales noruegos, están locos. Entonces... hay algo que es condescendiente, algo de poner una marca, y hay algo también de no querer ser así, pretender que son de otra manera, cuando en realidad, si vos mirás, todo es extravagante. Todo es un poco lo que decía Julián, todo es extravagante. O sea, ¿qué me lleva a mí a estar en Oslo sacándome una foto con un bebé pataleando que se parece a Holger Rune, ya que estábamos hablando de tenis? ¿No? O sea, es que es rarísimo, parece Holger Rune que lo hubiesen puesto ahí. Además que es danés. Pero quiero decir, ¿qué es lo que termina con un amigo mío, escritor, que es documentalista sobre ex héroes balleneros
que digamos de los que no se habla más en Noruega, porque ahora decidieron que nunca cazaron ballenas cuando las cazaron hasta los 60, o sea, más locura y negación. Lo que nos hace, digamos, es que nosotros eso lo contamos en un punto con mucho más facilidad, o lo aceptamos con mucho más facilidad porque estamos un poco más entregados a la extravagancia, digamos. Pero eso no quiere decir que ellos no la tengan, sino que la tienen muy reprimida, así que sin duda hay algo de condescendencia, ¿cómo no? O sea, es así. O sea, hay necesidad siempre de, digamos, del que está en una posición de dominación, marcarla de alguna manera. Y ya no es una dominación cultural, eso debe ser un poco frustrante también, supongo. Como si siguiéramos siendo el nuevo mundo y nos miraran con ojos de cronistas de Indias todavía. Es así. Muy bien, bueno, pues a propósito de temas, ya que estaba ahora hablando Mariana de este tema, en los últimos tiempos, entre las cosas que están alimentando las temáticas de los escritores, pues hay cosas, por ejemplo, como el true crime, que ahora está teniendo un gran éxito, un auge sin precedentes, me parece. Muchísimas series, documentales que lo abordan. Y para no ir más lejos, yo acabo de ver un documental sobre el Hotel Cecil, que pues está en el centro del libro más reciente de Mariana. De hecho, es el cuento que le da título, ¿no?, a tu libro. Y que pues habla sobre algo que no ocurre en Latinoamérica, sino en Estados Unidos, ¿no? Que una joven a la que encuentran asesinada y hundida en un tinaco de un edificio, ¿no?, del Hotel Cecil. Este tipo de cosas, ¿por qué consideras, Mariana, que está teniendo tanto auge, tanto interés y que además se está alimentando otras cosas como en tu caso, tu obra literaria en particular? Brevemente, porque tengo una teoría, así compartimos también, pero tengo una teoría muy concreta porque lo pensé mucho. Y esto también, el título también se relaciona un poco con esta cuestión de la circulación y el trash. Yo quería que el título de ese libro fuese un verso de una canción de Velvet Underground. Y mi editora me dijo, pero va a ser muy caro. Entonces lo cambiamos por este y ese cuento terminó, a mí es el cuento que más me gusta, pero por suerte terminó teniendo más preeminencia. Yo creo que el true crime tiene que ver con lo que un poco insinuamos antes, que es de los tiempos inciertos. Creo que hay otros tiempos que se vivieron antes que fueron tiempos más... yo en general no estoy tan de acuerdo con que este sea el peor momento de la humanidad, quizás el momento más raro, pero peor en cuanto a lo que, digamos, cuando estamos hablando de brutalidad, de violencia, etc. Yo dudo... Que estemos viviendo en de los momentos más peligrosos, salvo por el hecho de que viene el fin del mundo, pero eso es otra cuestión. Eso es aparte. Digamos que, nada. Siempre hay digamos, podemos tomar una decisión personal para no morirnos de sed. Pero creo que el true crime viene a ayudar colectivamente con algo que nos perturba mucho, de la misma manera que pasaba, creo, en la época victoriana con Sherlock Holmes y Conan Doyle. Creo que es la misma función exacta, que es todo tan impredecible y las narrativas de absolutamente todo, no estoy hablando de literatura, las narrativas de todo son tan difíciles de ubicar dónde está la realidad, no ya algo tan... digamos, no ya la verdad, que sería una cuestión filosófica, pero que es real, que necesitamos narrativas que cierren. O sea, investigar algo y decir, esto es lo que sucedió, murió de esta manera, el cuerpo estaba acá, este es el asesino, nos tranquiliza. O sea, lejos del morbo y todo lo demás, que creo que lo que pasa es que nos tranquiliza, porque todo lo demás no sabemos lo que es. Desde la persona que te llama por teléfono, incluso una videollamada, puede ser inteligencia artificial a esta altura. Entonces creo que hay una absoluta ansiedad por tener narrativas que te reconforten, porque tampoco están en la literatura. La mayoría de lo que yo escribo, por ejemplo, es todo final abierto, poco reconfortante, que el lector sufra, etc. Pero en el true crime, la sensación es que voy a descubrir este orden que en el resto de la realidad no existe.
Interesante. Siguiendo esto, dice Cecilia Eudave, justamente la realidad ya no nos alcanza, ¿no? La realidad es insuficiente, no nos alcanza y tenemos que recurrir a la literatura como una forma también de representar el horror social, ¿no? ¿Cómo vamos ahí? ¿Qué está pasando? Dice, no estamos en el peor de los tiempos, más allá de que estamos próximos a extinguirnos, ¿no? Pero… El peor de los tiempos siempre va a ser el que te toca, vamos a decir, ¿verdad? Porque ya tenemos la experiencia del pasado y no podemos prever el futuro. Y aquí, como dice mi querida Elena Garro, ¿verdad? El presente es la continua repetición del pasado y ese sí es el horror, ¿no? Como diría también en esta novela se me va el nombre ahorita. De Joseph Conrad. No, ya, si no me acuerdo, me acuerdo. Pero bueno, yo creo que cuando comenté eso y me lo preguntaban, era precisamente porque me decían que yo cómo podía escribir a través de los géneros no miméticos, representar el horror social que estaba existiendo afuera, ¿no? Dije que a mí lo que me interesaba, que yo no podía hablar de un horror en su sentido más colectivo, porque hay grandes novelas que hablan de los horrores colectivos, pero que yo quería hablar del horror social, cómo impacta al individuo, desde la célula misma de la familia, o desde la pareja, o desde muchas otras instancias. Entonces también he hablado que estamos en un momento en lo que nos hemos vuelto muy crueles, cada vez más crueles, parece que hay una competencia de crueldad. Y este sentido de la crueldad viene desde la familia misma, cómo nos enseñan a lidiar con estas cosas, porque somos crueles, desde niños somos crueles, o sea, todo el mundo puede ser cruel. Y el grado de crueldad que tú has recibido en tu vida es el que genera esta violencia. Y creo que nuestras sociedades son muy violentas porque también hemos vivido mucha crueldad, mucha descalificación. Y eso yo lo digo, por ejemplo, en el verano de la serpiente, ¿no? Donde todos son crueles y donde al final se genera una violencia terrible. Y está pasando muchísimas cosas en el mundo, pero justo es en la colonia moderna, en una calle, en la calle de Francia, donde el horror está a un lado, está con tu vecino, sales a la calle y todo este tipo de cuestiones creo que las olvidamos. Sí es cierto que hay un poco más de intimismo en muchas de las escrituras, pero también hay muchas otras obras mayores que pueden hablar del trauma histórico, por ejemplo, el trauma histórico, que también es algo importante. Quiero pensar, y aquí sí voy a decirlo ahora con lo del premio Nobel, con Han Kang, que celebraban la cuestión de que hablaba del trauma histórico, ¿no? Pero Han Kang, y cuando yo la leí, porque además sí la conozco, no la conozco de que la he leído, sino la conozco también a ella, hablábamos precisamente que ella trata de, no en Actos Humanos, que es otro libro en el que sí se está narrando un hecho terrible, pero por ejemplo en La Vegetariana está hablando de cómo todo ese horror social que está viviendo impacta en los personajes, además también en estas narrativas que ahora una novela puede parecer un libro de cuentos y un libro de cuentos también puede parecer una novela, que estamos ante un género, ante un periodo de híbrido, de narrativas híbridas y que esto también permea otras maneras de hacer un contrapunto con los que nos anteceden, ¿no? Y ella decía lo mismo, o sea, es que hay tanta crueldad, hay tantas cosas terribles, pero que cómo nos impactan. Y ahí tuvimos algunas conversaciones y estoy de acuerdo con ella, también tenemos que comentar el horror desde la intimidad del ser humano, ¿no? No desde lo amplio que puede ser el contexto social. Pues tantos temas que se nos van a quedar pendientes porque el tiempo se está terminando, pero yo quisiera que Julián cerrara un poco esto con una opinión sobre ello. Gracias, perdón, Alfredo. A mí me gustaría retomar un poco esta noción acerca de los géneros, partiendo de ahí. Dice Alberto Vital que los géneros son un puente entre la literatura y la sociedad. Entonces también creo que una de las claves para verlo es, estamos escribiendo así un poco porque vivimos en sociedades así.
para mí una clave de la forma, no solo de lo intergenérico, sino de la combinación entre la ficción y la no ficción, es la especialización de los estudios neurobiológicos. Creo que el proceso de investigar cómo funciona la mente humana ha roto muchas de los prejuicios que había sobre es que esta es la ficción y esta es la no ficción. No, ese territorio se ha vuelto cada vez más gris y creo que esa es una de las claves acerca de cómo muchos de los procesos de escritura o muchos de quienes escribimos hemos decidido como empujar esa frontera, ¿no? No solo para explorar el género literario y la literatura, sino la concepción que tenemos de la realidad, qué cosa puede ser la realidad y cuáles son los vínculos entre esa realidad y el lenguaje. Una segunda cosa que me parece que está ahí es cuando estás investigando determinado momento narrativo, imaginativo, histórico, y lo conectas con otra cosa que está alrededor, ¿no? Yo un día estaba investigando una masacre, la masacre de chinos de 1911 en Torreón, Coahuila, y es como a estos los mataron, les quitaron los zapatos para sacarles el dinero que traían ahí y los metieron en esta fosa común y nadie los reclamó porque eran migrantes y es como, güey, acababa de pasar lo de San Fernando. Entonces ese es el presente, ese momento de la historia es un momento de no ficción, pero es un momento de ficción de algún modo para referir otro momento de no ficción, que es el del presente. Entonces, las metáforas también como creo que se construyen así. Me gustaría decir nada más para cerrar, por ejemplo, que en un gesto que me parece súper interesante, la última novela de Emiliano Monge, Los Vivos, narra un determinado horror en una realidad en la que de pronto empiezan a aparecer humanos que no saben de dónde vienen, que no saben quiénes son. Me parece que es una hermosa metáfora, terrible, para hablar en un país, para hablar desde una perspectiva de lo fantástico, en un país estragado por la desaparición de personas. Me parece que es como uno de esos momentos de brillantez a lo que puede llegar alguien que escribe y convertir como esa no ficción en una metáfora. Y puedo decir algo sí, también Pilar, para cerrar, que yo creo que algo que nos ha faltado también mirar y es que cambió el mundo editorial. Hasta los 90 y principios de los 2000 había unas editoriales hegemónicas, ¿no? Eran, digamos, 6 editoriales por país, Mondadori, Alfaguara, Planeta, ¿no? Y de repente llegó Norma y Norma hizo algo que fue importante, que fue como la primera editorial, gran editorial independiente, ¿no? Que antes los escritores latinoamericanos para leernos de país a país teníamos que ir primero a España, entonces pasábamos por esa visión hegemónica. Luego, a través de Norma, la literatura latinoamericana empezó a circular en los diferentes países de Latinoamérica sin pasar primero por España. Y luego empezaron las editoriales independientes que miraron hacia otras literaturas y otros escritores, las escritoras mujeres, los escritores indígenas, los de las provincias, los negros, los de las disidencias sexuales y de identidad de género, digamos. Entonces yo también creo que se diversificó y ya, digamos, hay literaturas que son más pequeñas y de guetos, ¿no? Hay editoriales independientes que hay una en Colombia, por ejemplo, dedicada al New Weird, lo que sea que eso signifique, ¿no? Y que tiene su público de lectores. O está una editorial, sí, es buenísima, sí, claro, y está en una editorial como Laguna, digamos, que yo no creo que los lectores más amplios que leen Alfaguara o literatura Random House o que leen las novelas de Planeta o de Tusquets, vayan a leer a esos escritores que publica Laguna en Colombia. Pero hay un público de lectores que no lee tampoco a esos otros escritores que publican en otras editoriales, sino que se interesan por lo que hace Laguna. Y creo que eso posibilitó una literatura latinoamericana más rica y que nos representa mejor como latinoamericanos. Y para cerrar yo con un pequeño orgullo argentino, Sí. ya que estábamos hablando de Han Kang, la primera traducción en español de Han Kang se hizo en Argentina.
Es una editorial independiente que se llama Bajo la Luna. Es Bajo la Luna. Bajo la Luna, sí. ¿Pero es la que publica coreanas, esa? Sí, es Bajo la Luna. Sí, no, publica poesía en general. Ya. Pero hubo una traductora, una mujer de la comunidad coreana, traductora, que dijo: acá hay un libro extraordinario de una compatriota mía que le fue muy mal, además, le había ido mal a la vegetariana. Pero dijo: me parece que vale la pena, es una editorial independiente, traer una coreana, ahora estamos acá. Y esto habla también de una tradición que siempre, o muchos países latinoamericanos tuvieron, de un extraordinario criterio editorial. Y con esto de alguna manera volvemos al boom, ¿no? Porque 100 años de soledad también se publica primero en Argentina, etcétera. Y yo también quería comentar, porque la primera presentación que se hizo de La Vegetariana bajo este sello fue en el 2012 en la Feria del Libro de Guadalajara. Y lo presentó yo la Cecilia presenté a Hankán y leí, me mandaron, porque todavía no estaba impreso y no podían llegar y tuvieron muchísimas complicaciones, en Word, la novela. Y cuando la leí dije: esta es una escritora clase mundial, y me voló la cabeza. Y estuvo en la Normal del CUSH, también aquí en Guadalajara, y había muy poquitas personas ahí. Después llegaron otros estudiantes y todo fue publicado en una editorial independiente, y de ahí se catapultó de alguna manera la obra de Hankán. Fue a partir de esta editorial pequeñita que llegó después y en España Rata la está publicando, Claro, por ejemplo. A ella le claro. gusta estar en sellos de bajo perfil, porque dice que ahí hay verdaderos lectores y no de pronto cuando compran el libro y nunca lo leen. Sí, también. pero además hay algo de… Nuestros países tienen muchos problemas económicos, incluso los que tienen más dinero. Y sin embargo todavía hay gente que está ahí con esta… Yo creo que Bajo la Luna, ahora si tienen los derechos todavía de Hankán deben estar felicísimos, pero no lo sé. Pero espero que todavía lo tengan. Pero es una editorial que no gana dinero, publica poesía en Argentina. O sea, sobre todo. Y tienen 2x3 alguna cosa. ¿Y por qué lo hacen? No sé, hay más de 100 editoriales independientes pequeñas en Argentina. En un país que tiene una deuda… Bueno, en fin, no voy a empezar con este drama. Pues vaya tema ese, nos llevaría todavía una mesa completa, seguramente, cómo se lee hoy, cómo se publica, cómo se distribuye. No le entramos al tema de digital y de las plataformas y demás, pero que ya es otro asunto. Pero bueno, ha llegado el momento de cerrar esta mesa, y queremos agradecerles muchísimo a estas escritoras y este escritor que han estado con nosotros: Cecilia Udave, Julián Herbert, Mariana Enríquez, Pilar Quintana, que nos han acompañado en esta edición con la que celebramos 30 años, decíamos, los primeros 30 años de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar, una cátedra por la que ha pasado tanta gente, Carla. Mira, son 192 conferencias, 189 catedráticos de 29 países, y así desglosados van 54 escritores, 26 políticos y diplomáticos, Científicos, científicos, historiadores, críticos literarios, filósofos, líderes académicos, en fin, una gran cantidad de personalidades que han venido no solo a dar conferencias, sino a impartir cursos y a compartir su conocimiento con la gente de Guadalajara. cineastas, periodistas, traductores y lingüistas, antropólogos, sociólogos, analistas políticos, economistas, arqueólogos, artistas plásticos, juristas, músicos, ambientalistas y hasta un arquitecto. Entonces, así de amplia y vasta y maravillosa es la Cátedra Julio Cortázar, que celebra los primeros 30 años y seguimos contando. Pues así es. Muchísimas gracias a todos ustedes que tuvieron pues este deseo de venir a escucharnos, de venir a escuchar a estas escritoras y a este escritor, y cedemos la palabra precisamente a la directora de la cátedra, Dulce María Zúñiga, para que haga el cierre correspondiente. Invitados especiales, señoras, señores, estudiantes. No había mejor momento para celebrar los 30 años de actividades ininterrumpidas de la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar. Fue aquí y fue ahora.
No había mejor lugar que el CAE Santander, que este magnífico teatro. No había mejor equipo organizador. Muchas gracias, Erandi Barbosa, Olin Durán, Francisco Estrada, Lolita Arias y muchos otros que no voy a nombrar. No había mejores invitados. Gracias, Carla Planter, Alfredo Sánchez, por conducir esta sesión. Pilar Quintana, Julián Herbert, Cecilia Udave, Mariana Enríquez. No había mejor público, no lo había. Todos ustedes. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias.